El señor Guillén me parece que empezó a respirar por la herida. Respecto a lo que ha venido sucediendo aquí en el Congreso, porque hay ya diversas impresiones sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel de gobierno, sobre todo la renuncia del ministro Avelino Guillén. El congresista Héctor Valer, de la nueva bancada Perú Democrático, se ha pronunciado, ha dicho lo que cree él deba tener el nuevo ministro del Interior. Escuchemos. Que en este momento elegir a un policía o a un militar al frente del Ministerio del Interior sería una catástrofe, porque hay movimientos sociales en el país que están a punto de levantarse por varias reivindicaciones. Los militares y los policías siempre tienen la mentalidad de meter bala a la gente, y creo que el momento no recomienda eso. Tenemos que saber elegir un político que conozca de orden interno, un político que conozca de seguridad del Estado, un político que conozca de estructura del Estado, que puede ser civil, pero que conozca el ámbito del orden interno, porque es necesario poner orden en el país. Exitosa. Bien, Nicolás, también él se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha dado el ya exministro del Interior, Avelino Guillén, esto a algunos medios de comunicación, y lo que ha dicho es que el exministro, está hablando por la herida. Escuchemos. Bueno, el señor Guillén me parece que empezó a respirar por la herida, por las heridas. El señor Guillén es un buen fiscal, lamentablemente es una pérdida para el país, pero él también tiene que ser un buen político. Las heridas no se curan atacando al enemigo, las heridas se curan con honestidad, con tranquilidad, con humildad y sobre todo cuando se trata del país. ¿Usted cree que habló por la herida? ¿Cree usted que habló por la herida? ¿Cree usted que ha hablado por la herida el ministro, sí, exministro? Desde luego, está muy molesto con la insubordinación del comandante general de la policía y tal vez por la falta de decisión oportuna de Palacio de Gobierno en relación a la renuncia que él habría presentado y a la destitución del comandante general de la policía. ¿Qué le dice? Que él ha dicho que no ha tenido respaldo del presidente ante denuncias graves en la Policía Nacional. Eso yo creo que habría que preguntarle a Palacio. Palacio tiene que tomarse el tiempo para poder designar o aceptar una renuncia como es de la envergadura de un ministro del Interior. ¿Su bancada respalda al gobierno? ¿Cómo? ¿Su bancada respalda al gobierno? No respalda. La bancada es un equilibrio entre el gobierno y la oposición, siempre con ecuanimidad, siempre poniendo los intereses del Perú por encima. Exitosa. Fue el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Él ya respecto a lo que hoy se va a dar en el pleno del Congreso, y es la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. Esto tras la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro, que si bien ya ha presentado la renuncia al cargo, la interpelación igual se dará hoy. Sobre ese tema justamente ha opinado el congresista. Escuchemos. Sí, bueno, la interpelación se va a dar de todas maneras. Lo que no sabemos es si va a suceder o no una censura, ¿no? Como usted bien lo dice, ya la salida de Salaverry como que desinfla un poco la situación, ¿no? Pero definitivamente hay una responsabilidad política y diría yo hasta una responsabilidad penal que se ha consumado, porque la designación de Salaverry ha sido materia de una resolución suprema, y aunque después el mismo Salaverry haya denunciado, eso no significa de que no se puedan sancionar administrativa, penal o políticamente estos actos, ¿no? ¿La bancada qué posición va a tomar en todo caso? Nosotros desde que nos enteramos de esta irregular designación hemos evidenciado los ilícitos y las irregularidades que se habían presentado, y bueno, cuando nos enteramos de que ya se había estado elaborando una moción de interpelación, nosotros nos adherimos. Ahora vamos a escuchar al ministro y de ahí vamos a tomar nuestra decisión, pero de antemano nosotros siempre estamos atentos al control político, porque estas cosas no se pueden pasar haciendo más. Bien, Nicolás, finalmente, y esto para agregar solamente, el congresista Alejandro Muñante
ha señalado que la bancada evalúa proponer al Congreso citar al secretario de Presidencia, Carlos Talco, tras confirmarse su reunión con directivos de Repsol en la Embajada de España, que como hemos escuchado sería, o en todo caso estaría a favor también el vocero oficialista de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón. A esta hora hay expectativa de lo que va a ocurrir. Ya el ministro González Toro se encuentra en el Congreso de la República a la espera de que inicie la sesión del Pleno, cuyo punto 1 será justamente la interpelación. Son 10 preguntas que debe responder el ministro Eduardo González Toro relacionado a lo que fue la designación de Daniel Salaverry al directorio de Perú Petro. Información en vivo para Exitosa 95.5 en la FM.